¿Alguna vez te quedaste solo en la secundaria y sentiste que algo te estaba observando? Hoy te traigo historias de terror adolescentes, relatos que ocurrieron en escuelas, en salones vacíos, pasillos oscuros, baños cerrados y esos momentos después de clases donde el silencio se vuelve inquietante y empiezan a pasar cosas paranormales que nadie sabe explicar. Si te gustan las historias de miedo, las creepypastas escolares, los relatos de terror en la secundaria y esas historias que se te quedan en la cabeza justo cuando apagas la luz, este video es para ti. Así que ponte cómodo, sube el volumen, apaga la luz si te atreves. Porque estas historias no pasaron en casas embrujadas. Pasaron en la escuela. Ok, esta historia les va a poner la piel de gallina porque le pasó a un chico de mi escuela el año pasado. Le voy a poner Mateo para proteger su identidad. Mateo era del equipo de básquetbol y siempre se quedaba practicando hasta tarde, ya saben, esos entrenamientos que terminan cuando ya está oscuro afuera. Un martes, como cualquier otro, terminó su práctica alrededor de las 7 de la noche. El gimnasio estaba vacío porque el entrenador tuvo que irse temprano por una emergencia familiar. Mateo se quedó solo recogiendo los balones y guardando todo en el cuarto de equipos. Ese cuarto siempre me ha dado mala espina. Está al fondo del gimnasio, con esas luces fluorescentes que parpadean y hacen ese zumbido raro. Mientras guardaba el último balón, escuchó que alguien estaba botando una pelota en la cancha. Boom, boom, boom. Constante, rítmico. Mateo pensó que tal vez algún otro del equipo se había quedado. Salió del cuarto de equipos y gritó: «Oye, ya nos vamos, el conserje va a cerrar». Pero nadie respondió. El sonido seguía. Boom, boom, boom. Mateo caminó hacia el centro de la cancha y no había absolutamente nadie. El gimnasio estaba completamente vacío, las gradas plegadas, las puertas cerradas, pero el sonido no paraba. Entonces se dio cuenta de algo que le heló la sangre. El sonido no venía de la cancha, venía de arriba, del segundo piso, donde están las gradas superiores que casi nunca se usan. Mateo levantó la vista y vio una figura parada en la última fila. Era una silueta de una persona completamente inmóvil mirando hacia abajo, hacia él. A pesar de la distancia, Mateo jura que podía sentir los ojos de esa cosa clavados en él. El gimnasio de repente se sintió más frío. Mateo gritó: «¿Quién está ahí? La escuela está cerrada». La figura no se movió, pero el sonido del balón se hizo más fuerte, más rápido. Boom, 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 boom. Como si alguien estuviera corriendo con él. Mateo empezó a retroceder hacia la salida sin quitarle la vista a la figura. Sus manos temblaban mientras buscaba su mochila. Entonces, las luces del gimnasio empezaron a apagarse una por una, desde el fondo hacia donde él estaba. Clic, oscuridad. Clic, más oscuridad. Mateo corrió hacia la puerta de salida, pero estaba trabada. La empujó con todas sus fuerzas, pero no se movía. El sonido del balón ahora estaba en todas partes, rebotando en las paredes, en el techo, como si hubiera 100 personas jugando al mismo tiempo. Mateo volteó y la figura ya no estaba en las gradas. Estaba parada en medio de la cancha, en completa oscuridad, solo iluminada por la luz de emergencia verde que parpadeaba. No era una persona normal. Su cuello estaba torcido en un ángulo imposible. Sus brazos colgaban demasiado largos, casi tocando el suelo. Y empezó a caminar hacia él. No caminaba normal, se arrastraba, cada paso hacía un sonido húmedo contra el piso de duela. Mateo gritó con todas sus fuerzas y golpeó la puerta. Milagrosamente se abrió de golpe y él salió disparado. Corrió por los pasillos vacíos de la escuela sin mirar atrás, escuchando ese arrastre detrás de él cada vez más cerca. Logró salir al estacionamiento y corrió hasta la calle principal. Cuando finalmente se detuvo, jadeando, volteó hacia la escuela. En la ventana del gimnasio la figura estaba ahí, presionada contra el vidrio, con esa cabeza torcida, mirándolo. Al día siguiente Mateo no fue a clases, ni al siguiente. Cuando regresó le contó al director lo que había pasado. Revisaron las cámaras de seguridad del gimnasio. Y aquí viene lo perturbador. En el video se ve a Mateo solo guardando los balones, volteando hacia las gradas vacías, retrocediendo y saliendo corriendo sin razón aparente. Pero justo antes de que la grabación termine, por una fracción de segundo, se ve una sombra en las gradas superiores. Una sombra que no debería estar ahí porque no había nadie en la escuela. Mateo ya no entrena hasta tarde. De hecho, nadie del equipo quiere quedarse solo en ese gimnasio después de las 6.
Y si alguna vez tienen entrenamiento tarde y escuchan un balón botando cuando no debería haber nadie, créanme, salgan de ahí. Bueno, ahora les voy a contar algo que me pasó a mí hace como 6 meses y honestamente todavía me cuesta dormir pensando en eso. Ustedes saben que a veces los maestros organizan esos retiros escolares o campamentos, ¿verdad? Pues mi escuela hizo uno en octubre del año pasado. Nos llevaron a una cabaña en las montañas, de esas bien viejas que huelen a madera húmeda y tienen ese crujido en cada paso que das. Éramos como 20 estudiantes y 3 maestros. La primera noche todo estuvo bien, hicimos fogata, comimos malvaviscos, lo típico. Pero la segunda noche fue cuando todo se puso raro. Yo compartía habitación con mis 2 amigas, Daniela y Sofía. Nuestra habitación estaba en el segundo piso, al final del pasillo. Teníamos una ventana que daba directamente al bosque. Alrededor de las 11 de la noche, cuando ya estábamos en nuestras literas tratando de dormir, Daniela dijo, oigan, ¿escucharon eso? Sofía y yo nos quedamos calladas. Al principio no oía nada, pero luego lo escuché. Era como un rasguño en la ventana. Rasp, rasp, como uñas contra el vidrio. Sofía dijo nerviosa, es una rama del árbol. Pero yo me asomé por la ventana y no había ningún árbol lo suficientemente cerca. El rasguño paró por un momento. Nos quedamos ahí en silencio total, con el corazón latiendo rapidísimo. Entonces escuchamos golpes en la ventana. Toc, 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 rítmicos, intencionales. No era el viento. Era alguien o algo golpeando. Las 3 gritamos y prendimos la luz. Daniela corrió hacia la puerta para ir a buscar a los maestros, pero la puerta no abría. Estaba cerrada con seguro desde afuera. Nosotras nunca le pusimos seguro. Empezamos a gritar, a golpear la puerta, pero nadie venía. La cabaña es grande y nuestro cuarto estaba lejos de donde dormían los demás. Entonces escuchamos algo que me persigue hasta hoy. Una voz de niña cantando desde afuera de la ventana. Una canción de cuna que yo conocía, que mi mamá me cantaba cuando era pequeña, pero la voz sonaba mal, desafinada como una grabación distorsionada. Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Sofía empezó a llorar. Daniela y yo nos abrazamos a ella. No nos atrevíamos a mirar hacia la ventana, pero podíamos ver por el reflejo en el espejo del tocador que había una sombra presionada contra el vidrio. Una sombra pequeña, del tamaño de un niño. La canción seguía una y otra vez, cada vez más fuerte. De repente la ventana empezó a abrirse sola. Crujía lentamente, dejando entrar el aire frío de la noche. El olor que entró era horrible, como a tierra mojada y algo podrido. Las 3 nos metimos debajo de las cobijas, como si eso nos fuera a proteger. Podíamos escuchar algo arrastrándose por el piso de madera de nuestro cuarto. El olor se hizo más fuerte, y entonces sentimos un peso al final de mi litera. Algo se había subido. Yo estaba paralizada, no podía moverme, no podía gritar. Sentía ese peso moviéndose lentamente hacia mí, subiendo por las cobijas. Pude escuchar una respiración justo al lado de mi oído, una respiración húmeda, pesada, que olía a tierra. Y entonces susurró con esa voz de niña distorsionada, «Ya no cantes más». De repente, la puerta se abrió de golpe. Era uno de los maestros con una linterna. Encendió la luz y no había nada. La ventana estaba cerrada, el cuarto vacío, solo estábamos nosotras 3 temblando. El maestro dijo que tal vez habíamos tenido una pesadilla compartida, que eso pasa en grupos por el estrés. Pero las 3 sabemos lo que pasó. Y cuando estábamos recogiendo nuestras cosas a la mañana siguiente para irnos, encontré algo debajo de mi almohada. Una muñeca pequeña, hecha de trapos y ramitas. Tenía el cabello negro y 2 botones negros como ojos. Nunca había visto esa muñeca antes. La dejé ahí y no le dije a nadie. Pero a veces, en las noches, juro que escucho esa canción en mi habitación. Y cuando me despierto, siento que algo estuvo parado junto a mi cama, mirándome dormir. Si alguna vez les han pasado cosas raras en la escuela o en viajes escolares, cuéntenme en los comentarios. Y ahora sí, vamos con la siguiente historia porque esta también está muy fuerte. Esta historia es de una chica que conocí en un campamento de verano. Le voy a poner a Andrea. Andrea estaba en su último año de secundaria
y era la presidenta del club de drama. Un viernes, ella y otros 3 miembros del club se quedaron después de clases para ensayar una obra que iban a presentar la siguiente semana. Era una obra de terror, irónicamente. El auditorio de su escuela es de esos antiguos, con asientos de terciopelo rojo, ya medio desgastados, cortinas pesadas de terciopelo granate y ese olor a polvo y madera vieja. Tienen un escenario grande con un sótano debajo, donde guardan la utilería y los disfraces. Ese día, Andrea y sus compañeros Marco, Valentina y Jorge estaban ensayando una escena donde un personaje tenía que esconderse en el sótano. Andrea bajó para revisar que todo estuviera en su lugar. Las escaleras crujen con cada paso. El sótano es frío y húmedo, iluminado solo por unas bombillas viejas que cuelgan del techo. Hay estantes llenos de máscaras antiguas, disfraces polvorientos y utilería de obras pasadas. Andrea estaba buscando un candelabro para la escena cuando escuchó pasos arriba en el escenario. Pensó que era Marco. Gritó: «Ya encontré el candelabro, subo en 1 minuto». Pero los pasos no pararon. De hecho, se hicieron más fuertes, como si alguien estuviera corriendo. Luego escuchó voces, muchas voces, susurrando todas al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero sonaban desesperadas, suplicantes. Andrea subió las escaleras rápidamente. Cuando llegó al escenario, sus 3 compañeros estaban ahí, pero estaban callados, mirando fijamente hacia las cortinas del fondo. Andrea preguntó: «¿Qué pasa? ¿Por qué están así?». Valentina, sin quitar la vista de las cortinas, dijo con voz temblorosa: «¿Hay alguien más aquí?». Jorge señaló hacia las cortinas. Andrea siguió su dedo y vio una sombra detrás del terciopelo granate, una sombra que se movía lentamente, de izquierda a derecha, como si estuviera caminando. Marco murmuró: «Llevamos 5 minutos viendo eso. Intentamos hablarle, pero no responde». Andrea, tratando de mantener la calma, gritó: «Oye, sal de ahí». «¿Quién eres?». La sombra se detuvo. El auditorio quedó en silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaba el aire acondicionado. Entonces las cortinas empezaron a moverse, abriéndose lentamente, como si alguien las estuviera corriendo desde adentro. Pero no había nadie, solo oscuridad detrás de ellas. De esa oscuridad empezó a salir un olor nauseabundo como a carne quemada y químicos. Los 4 retrocedieron. Las luces del auditorio empezaron a parpadear. En cada parpadeo veían cosas diferentes. Primero, una figura parada en el centro del escenario. Luego, esa figura más cerca. Luego, justo frente a ellos, era una mujer con un vestido de época, de esos que usaban en las obras de los años 50. Su piel estaba pálida, casi gris, y su cabello estaba quemado, con partes del cuero cabelludo visible. Su boca estaba abierta en un grito silencioso. Valentina chilló y todos corrieron hacia la salida del auditorio, pero la puerta estaba cerrada con seguro. Marco la sacudió con todas sus fuerzas, pero no se movía. Escucharon pasos detrás de ellos, tacones golpeando el piso de madera del escenario. La mujer estaba caminando hacia ellos, lentamente arrastrando los pies. Sus ojos eran completamente negros. Levantó una mano hacia ellos y abrió la boca más amplia, imposiblemente amplia, y de su garganta salió un grito agudo que les perforó los oídos. Los 4 se taparon las orejas y cayeron al suelo. El grito duró lo que pareció una eternidad. Entonces, de repente, paró. El silencio regresó. Las luces se estabilizaron. La mujer había desaparecido. La puerta del auditorio se abrió sola. Los 4 salieron corriendo, sin mirar atrás. Cuando le contaron al director lo que había pasado, él se puso pálido. Les mostró una foto vieja en el archivo de la escuela. Era de una producción teatral de 1956. En la foto había una mujer con el mismo vestido, la misma actriz que ellos habían visto. El director les explicó que esa mujer, la actriz principal, había muerto en un incendio durante una presentación. Las cortinas se habían prendido fuego por un error con las luces y ella quedó atrapada en el escenario. Nunca encontraron su cuerpo completo. La obra de Andrea nunca se presentó. Cancelaron todas las funciones en ese auditorio y desde entonces varios estudiantes han reportado ver a una mujer con un vestido quemado caminando por los pasillos cerca del auditorio, siempre al anochecer, siempre en silencio, siempre buscando algo que nunca encontrará.
Pero bueno, mejor paso a la siguiente historia antes de que esto se ponga más pesado. Ok, esta última historia que les voy a contar hoy me pasó hace literalmente 3 semanas. Y sí, estoy bien, pero les juro que pensé que no iban a estar aquí para contarles esto. Resulta que estaba en la biblioteca de la escuela terminando un proyecto que tenía que entregar al día siguiente. Ya saben cómo es, uno siempre deja todo para el último momento. Eran como las 8 de la noche y la biblioteca cierra a las 9. Yo estaba en el 3er piso, que es donde están todos los libros viejos que nadie usa, esos de historia y enciclopedias antiguas. Me gusta estudiar ahí porque casi nunca hay nadie y es súper silencioso. Estaba concentrado en mi laptop cuando escuché que alguien subía las escaleras. No le di importancia, pensé que era la bibliotecaria haciendo su ronda. Pero los pasos eran raros, lentos, muy lentos, como si la persona estuviera arrastrando algo pesado. Los pasos se detuvieron justo al llegar al 3er piso. Yo estaba entre 2 estantes altos de libros, así que no podía ver quién era. Dije en voz alta, disculpe, la biblioteca sigue abierta, ¿verdad? Nadie respondió, pero escuché los pasos de nuevo, esta vez más cerca, arrastrándose entre los pasillos de libros. Yo cerré mi laptop y me asomé por el estante. No había nadie, los pasos se detuvieron. El 3er piso quedó en completo silencio. Podía escuchar mi propia respiración. De repente, todos los libros de un estante frente a mí se cayeron al piso al mismo tiempo. ¡Bam! Como si alguien los hubiera empujado de un golpe. Yo me levanté de un salto y retrocedí. Entonces los libros del estante de atrás de mí también se cayeron. Y luego los del lado. Uno tras otro los libros caían, creando un círculo a mi alrededor. El polvo llenó el aire y me costaba respirar. Entre la nube de polvo vi una figura parada al final del pasillo. Era alto, pero su postura estaba encorvada. No podía ver su cara porque estaba en sombras, pero podía ver que sus brazos eran demasiado largos, colgando casi hasta sus rodillas. La figura inclinó su cabeza hacia un lado, como estudiándome, y entonces empezó a caminar hacia mí, pero no caminaba normal. Sus pies se arrastraban haciendo ese sonido que había escuchado antes. Yo grité, «¡Aléjate! ¡Ya llamé a seguridad!». Mentira, no había llamado a nadie. Mi celular estaba en mi mochila y estaba demasiado aterrado para buscarlo. La figura se acercaba más y más. Yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra un estante. No tenía a dónde ir. La figura estaba a solo 2 metros de mí cuando las luces del 3er piso se apagaron. Oscuridad total. Podía escuchar su respiración ahora. Era ronca, húmeda, como si tuviera algo atascado en la garganta. Sentí un aliento frío en mi cara. Olía a papel viejo y a algo metálico, como sangre. Entonces algo me agarró del hombro. Dedos fríos y huesudos apretaron mi piel. Yo grité con todas mis fuerzas y empujé lo que sea que me estaba tocando. Corrí hacia donde creí que estaban las escaleras, tropezando con los libros caídos, chocando contra los estantes. Escuchaba esos pasos arrastrándose detrás de mí, cada vez más rápidos. Bajé las escaleras de 2 en 2, casi cayéndome. Cuando llegué al 2.º piso, las luces estaban encendidas. Había 2 estudiantes ahí estudiando. Me vieron con cara de susto y uno de ellos preguntó, «¿Estás bien? Estás súper pálido». Yo volteé hacia la escalera del 3er piso. No había nadie siguiéndome. Las luces del 3er piso estaban encendidas de nuevo. Todo se veía normal. Les conté lo que había pasado, pero no me creyeron. Dijeron que tal vez me había quedado dormido y tuve una pesadilla. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Subimos todos juntos al 3er piso para recoger mis cosas. Cuando llegamos a donde yo estaba estudiando, mis cosas seguían ahí, pero mi laptop estaba abierta. En la pantalla había una foto que yo no había tomado. Era una foto del 3er piso tomada desde el ángulo donde yo estaba sentado. Y en la foto detrás de mí, ligeramente desenfocada, había una figura parada, la misma figura que yo vi. Sus brazos largos, su postura encorvada, su cabeza inclinada. Pero lo peor de todo es que en la esquina de la foto se veía la fecha y hora. Había sido tomada 30 segundos antes de que yo escuchara los primeros pasos. Esa cosa había estado parada detrás de mí todo el tiempo, viéndome estudiar, esperando el momento perfecto.
Borré la foto inmediatamente. Nunca más he vuelto al tercer piso de la biblioteca. De hecho, casi ni voy a la biblioteca. Y si ustedes alguna vez estudian solos en un lugar vacío y sienten que alguien los está observando, créanme, no ignoren esa sensación, porque tal vez no están tan solos como piensan. Bueno, esas fueron las historias de hoy. Si les gustaron, definitivamente suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse las próximas historias. Y si alguno de ustedes ha vivido algo paranormal o aterrador, por favor cuéntenme en los comentarios o mándenme un mensaje. Me encanta leer sus experiencias y quién sabe, tal vez su historia sea la que cuente en el próximo video. Cuídense mucho, no se queden solos en lugares raros y nos vemos en la próxima. Chao.